Bienvenidos a Maple y Cacao. Un podcast donde la amistad no tiene fronteras. Aquí compartimos historias, risas y un poquito de locura. Y muchas conversaciones que te harán pensar y sentir. ¿Listos para el episodio de hoy? Porque esto se pone bueno. Así que dale play y acompáñanos en esta nueva aventura. Hola, hola amiguita, ¿cómo estás? Amiguita, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Yo muy bien, ¿qué tal por allá? En estos, ¿ya no están tan fríos en Canadá o ya? Ya vamos No solo mejorando. flores. Ya hoy día estamos un poquito más calentitos, como a 8 grados después. Hoy día ya está mejorando. Ya pudimos Eh, salir el sábado a caminar un poquito. ya Aunque el mismo, viento todavía estaba fuerte y nos mojaba un poquito, pero ya vamos mejorando. ya mismo nos alcanzan a la temperatura de Quito. Es un avance. Sí, ya. Chévere. Amigos, hola, ¿cómo están? Les saludamos acá desde un episodio más de Maple y Cacao. Yo soy Adriana desde Ecuador. Y yo soy Giovanna y les saludo desde Canadá. El día de hoy, pues tenemos un episodio súper chévere, súper, como todos los que hemos hecho, porque han sido muy chéveres nuestros episodios. Entonces, vamos a hablar sobre algo que nos gusta mucho, que es la magia. La magia y cómo nos hemos ido relacionando con ella, también con el toque de tecnología, salud, bienestar, todo lo que nos gusta. Michu, cuéntanos tú también un poquito de cómo estás para el capítulo, para el episodio de hoy. Pues yo también estoy muy emocionada por nuestro capítulo. Es un tema muy bonito que nos gusta mucho a las dos y que nos ha unido bastante. El nombre del capítulo es cómo nosotras empezamos en este tema de la magia, cómo conversábamos y qué creencias teníamos antes, qué creencias tenemos ahora y cómo la magia nos ha ido guiando nuestro camino. Pues sí, pues sí. Bueno, entonces, bueno, yo te cuento. Empecemos a tomarme yo hoy día la palabra un poquito. Te cuento un poquito. Pues bueno, realmente, en mi caso, como yo comencé con la magia, pues yo creo que desde siempre he sentido algo, ¿no? Como que hay algo más allá, pero en el colegio nosotros teníamos algunas cositas, como tenía una amiga que, bueno, hasta ahora es mi amiga, tengo una amiga que llevaba cartas, el naipe, el normal con el que tú juegas las cartas normal y ella nos leía las cartas. Luego jugábamos con el péndulo. Me acuerdo que hacíamos con la cadenita, todo chévere. De ahí en la universidad igual. Tenía un amigo pero él no te leía si tú no le traías el mazo de cartas nuevo, no te leía. Pero a mí me fue despertando poco a poco porque decía, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué hay? ¿Qué más hay por allá y esto? Y cuando tuve la oportunidad, pues empecé a estudiar. Bueno, en realidad mi acercamiento a la magia no fue ya como algo más cercano, digámoslo así, no fue tan bueno, porque yo caí en manos de una señora charlatana que al final, ya después aprendiendo, estudiando con maestras que realmente sí son buenas, me enteré que me estafó bien bonito y aparte me hizo hacer unas cosas ahí medias turbias que claro, mi maestra me dijo, oye, deshaz todo lo que hiciste, quémalo, bótalo y ya lo hiciste, ya se acabó y ya. De ahí he seguido estudiando y ya te voy a contar un poco más luego de en qué estamos ahora. Sí, como tú dices, yo también tenía esa sensación de como que había algo más, como que algo había alrededor. Me río porque me hiciste acuerdo también, yo era la que les leía las cartas a mis compañeritas y era súper chistoso porque me acuerdo, no, yo estaba en una escuela católica también y solo de monjitas y entonces pues nos escondíamos para poder hacer el tema de las cartas y eso. Y me acuerdo que el tema principal en esas épocas era que los novios y no sé qué, y entonces, y muchas de las cosas, pues yo decía, pues, en base a lo que creo yo que sabía o no sé, de lo que iba saliendo ahí, porque es que no es que alguien como que me enseñara, pero algunas de las cosas sí pasaban, y entonces pues eso era como el boom, y entonces regrésate de nuevo a leer, y en los retiros espirituales que hacíamos del colegio, pues era parte
de la emoción y de estar ahí y de leer. Cuando estaba en la universidad, yo no, pero yo tenía compañeros que fumaban. Y en una de las reuniones que estábamos ahí, me acuerdo que yo andaba leyendo así cosas de que el café, como el café, las cartas, etcétera, cosas así, porque me llamaba mucho la atención, entonces empezaba a leer. Y entonces se me ocurre ver el tema del cigarrillo, no sé qué, y a una de las personas que estaba ahí, y pues según yo veía figuritas ahí en el cigarrillo, y se cumplió algo, y entonces fue así como que pues, diferente, como que te atrae, como que te busca. Eh, y de ahí, pues sí, yo también empecé a leer cosas, a meterme como a ese mundo de la intuición, como a tratar de averiguar qué es lo que hay detrás de la espiritualidad que todos manejamos. Porque una cosa es lo que te dicen, pues, desde la religión, en la escuela, en el colegio, la familia, la cultura, y otra cosa es, pues, todo lo diverso y la diversidad de cosas que hay en nuestro planeta o en el universo. Entonces, a mí también me llama mucho la atención todo esto de la magia, de la intuición, de cómo manejamos las diferentes cosas con el día a día que tenemos. Pues sí, sabes que me acordé ahorita justo de algo. Em, bueno, pues yo cuando comencé ya, ahora al inicio era solo la baraja española, el naipe normal, y luego ya me compré un mesito de tarot. Y yo empecé igual a leer y a practicar. Y yo a veces le contaba a mi abuelita. Mi abuelita era muy, muy, muy católica, muy católica. Ella iba siempre a la misa los domingos, siempre estaba orando. O sea, era muy, muy, muy católica, muy creyente, pero ella tenía su mente abierta. Entonces yo le contaba lo que estaba estudiando, lo que estaba aprendiendo. Y ella, nada, solamente me escuchaba. Y me acuerdo que un día, como yo le decía que yo, por ejemplo, usaba sal, la sal en grano, ¿no? Que es justo para hacer algunos rituales de limpieza y cosas así, incluso para los altares, ella me mandaba las funditas de sal en grano. Entonces, ella me apoyaba full, a pesar de que tú sabes que antes, pues, las personas de antes eran muy, muy, muy cerradas en el tema de la religión, o sea, esto era más que prohibido y negado o nada, todo es cero el tema de la magia. Sí, es cierto, el tema familiar es como, bueno, yo por mi lado yo no hablaba mucho de eso, yo me mantenía como para mí y las cosas que iban pasando eran así como que no. Sin embargo, el tema de la magia y de las cosas que se usaban antes, pues viene desde hace mucho tiempo atrás, porque antes la medicina era a través de las hierbas, de las ccosas naturales que teníamos y la forma de que las personas se cuidaban o se curaban era a través de eso. Y eso, pues en esos tiempos después se empezó a considerar como magia, porque pues ya cuando vino los médicos y todo, pero no es magia, es simplemente el uso de la naturaleza para ayudarte con las cosas, porque pues nosotros también somos parte de la naturaleza, entonces es la forma de cómo usar las cosas que tiene la naturaleza para nuestro bien. Y entonces, para mí fue como... yo leía por mi cuenta, yo seguía, pues igual mi mamá me daba para comprar los libros y lo que sea, pero yo hacía mis cosas por mi cuenta. Y desde mucho antes a mí me llamaba mucho la atención el tema de lo que es el PNL o la programación neurolingüística que tú transformaste tu cerebro y trataba de meditar. Pues no es que me funcionaba mucho porque era como que entre que no me concentraba mi cabeza siempre andaba volando. Pero esas fueron como los primeros pasos en los que yo trataba como de ver, porque a veces, como te decía, mi colegio era súper católico y pues toda la familia también y crecimos como con esa ideología, pero a veces pues, las monjitas eran como muy terribles y por ejemplo había monjitas que eran súper bravas y nos hablaban y entonces era como uno decía, pero ¿cómo pueden ser así si se supone que es parte de su caridad y eso? Por ejemplo, había una monjita que ella llegó a nuestro colegio y le decían la monja nazi, porque era terrible, vino con una estructura súper cerrada, No, sí, es ya. súper alta y súper seria y así, y parecía una tabla así, súper recta. El problema era que ella vino a poner reglas, pero reglas que no tenían nada que ver con la caridad de las monjitas, porque ella decía que pues que el colegio tenía que ser de élite y bla, bla, bla. Y entonces sí había personas que
realmente pues no tenían como para comprar uniformes cada año, por ejemplo. Y ella ese año puso de que todo tu uniforme tenía que ser completamente nuevo y entonces los papás venían a hablar y decir, pero denos tiempo y lo que sea. Y ella con la carpeta en mano les recibía y les decía, si usted no tiene para tener ahí, no pertenece aquí, vais. Y mandó muchas de mis compañeras en ese entonces así. Entonces yo decía, pues, ¿cómo es que ellas predican la caridad, todo eso, y se comportan totalmente diferente? Entonces, de ahí fue como que la parte de la religión sí tiene su base, pero también como que hubo ese choque ahí de que, o sea, ¿por qué te dicen todo eso y actúan de manera diferente? Entonces, ahí uno empieza a buscar alternativas como para saber. Aparte que la forma en la que nosotros crecemos es como que en tu mundo estás en, es que parece tu burbuja. Y entonces cuando sales y miras cosas diferentes o vas hacia otros lados y miras otras cosas, es como que se te abren los ojos porque hay cosas diferentes alrededor de todo el mundo y no es que estén bien o mal, simplemente que se usan de manera diferente y eso es lo que a uno pues a mí me hizo como ver cosas diferentes, como buscar cosas diferentes y pues la magia, la intuición, buscar tal vez rituales que te ayuden con ciertas cosas, eso me llama mucho la atención. ¿Sabes qué? Ahorita que dices justo la monjita nazi, ¿qué tal? En mi colegio había una monjita que le decía, bueno, en mi casa le decían la monjita sargento. Pero bueno, yo lo que recuerdo, tal vez yo me equivoque, no sé, pero sí, ella lo que era muy estricta. O sea, por ejemplo, el tema del largo de las faldas y, o sea, la puntualidad, todo, o sea, que Ya para no, que el sí, larga de la falda esté justo al ras de lo que te arrodillabas, si no, no valía. Regreses a la casa. sí, el tema de las uñas no pintadas, no maquillajes, o sea, todo ese tema. Eh, ahora porque les conozco de cerca igual, ha cambiado mucho el tema en ese colegio, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo fui entendiendo de a poco y, por ejemplo, yo creo la religión como tal, las religiones, de hecho, tienen como una base que es muy interesante. Si te pones a leer la base de todas las religiones, en la mayoría hablan de amor. Entonces, el problema de las religiones como tal, somos nosotros, somos las personas. ¿Por qué? Porque nosotros malinterpretamos y a veces exageramos lo que dice ahí por un tema de control y cosas así. Entonces, claro, ¿no? Ahí sí ya es cuestión de cada uno, de gustos de cada uno. Y en mi caso, yo me sigo inclinando por la religión católica. Sin embargo, yo sí considero que es irme un poco más allá al tema espiritual como tal. Entonces, ahí pues ya es algo mucho más holístico, es algo mucho más grande. Y de hecho, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que profesan otro tipo de religiones y al final en la Iglesia Católica también son rituales lo que se hace, con las velas, con el agua, por ejemplo, el tema del bautismo. Claro, hay temas que, por ejemplo, en otras religiones te dicen que lo que tú vienes con muchos como dones. Y en la religión católica, que es con la que he trabajado, te dicen que ahí que te cierran, que la intuición cuando te ponen la ceniza, que cuando te confirman, que cuando te bautizan, te cierran tus chakras y cosas así. No sé, ahí por ejemplo, en mi caso, a mí la religión católica me ayudó full hasta llegar a la universidad. En la universidad ya me abrí y conocí muchas cosas y yo creo muchas cosas de la religión católica, pero también me abro a otros conocimientos. Sí, yo creo que la religión es como, pues, está bien porque te da una guía, porque te da una guía y está bien creer en algo y está bien tener esa convicción y esa fe, porque eso es como que lo que nos mantiene, porque también si no supiéramos o no creyéramos en nada, pues, ¿cómo sería el mundo, no? Y además fuera también como triste, porque no tienes nada en qué apoyarte, en qué creer, en qué estar ahí, entonces, yo también pues sigo la religión católica, solamente que a veces hay que abrirse un poco más y tal vez usar lo mismo que se tiene en la religión católica, pero
abriéndose a otras opciones o a otros horizontes, otras culturas siguen otra clase de cosas y si tú te pones a comparar, por ejemplo, a mí me tuve la posibilidad acá de conocer varias personas de la religión musulmana. Y si tú te pones a leer el Corán o a comparar el Corán con la Biblia, hay cosas que concuerdan muchísimo. Pero tienen la misma base, ellos creen en Jesús, bueno, creen que Jesús fue un profeta, pero pues todos tienen una base bastante similar. Y la base está en que hay algo más. Y ese algo más es en la que uno se debe como apoyar y es en lo que uno, y eso es lo que hace la espiritualidad, como darte ese sentido de que hay algo más y ese sentido de que estás como apoyado o ese sentido de que en que puedes pensar en algo diferente o tener esa energía dentro de ti que es algo diferente. Y esa es la parte interesante que tienen las religiones, porque si bien es cierto, cambian de acuerdo a la época, a los años, pues a veces no se sabe si pues, te adoctrinan tanto en cierta cosa que luego cuando cambian, entonces dices, pero pues si esto me decían que no, y ahora sí. Pero pues es que primero si no se adapta, todo lo que no se adapta, se muere. Entonces tienen que adaptarse, tienen que ir abriéndose al cambio. Y segundo, pues como todos tienen una base bastante similar y entonces pues eso es lo que hay que mantener, esa espiritualidad, algo que te llene, que esté dentro de ti y que te haga mirar algo más allá. A mí me parece que esa es la parte bonita de las espiritualidad. Y hay, como tú decías, prácticas y rituales. Y sí, en la Iglesia Católica hacemos todo ese ritual. La misa es un ritual completo. Y, por ejemplo, yo seguí un curso de mandalas para aprender a tejer mandalas. Y me pareció muy bonito porque pues ahí te explicaban en el curso, decían, bueno, es una forma en la que tú concentras como estás basada en la concentración y lo que vas haciendo, entonces tú vas como poniendo una intención en eso. Y como estás centrando toda tu energía en eso, es como que toda tu energía va hacia ese mandala que estás creando, entonces pues es como que se carga de esa energía. Y Ya. ahí pues nos hacían notar algo que pues la verdad yo no había notado antes, pero dalas en todas las cosas que hay, por ejemplo, en las iglesias. Tú miras las iglesias y fíjate en los cuadros o en las Vale. ventanales o los vitrales que hay. Hay muchas figuras que son como mandalas, ya pueden ser en cuadraditos, en circulitos, porque tienen diferentes o espirales o círculos concéntricos. Entonces, todo eso viene de algo, porque viene de muchas generaciones atrás en las que se usaba esto como parte de la espiritualidad, hasta que llegaron las religiones propiamente como a encaminar. Y muchas de las cosas que ya había antes en la antigüedad, como los rituales, incluso se acogieron en las diferentes tradiciones o las diferentes religiones. Entonces, no es que la magia sea algo malo o bueno o que sea algo que uno se invente, es algo que existe y está ahí desde hace mucho tiempo, pero es la forma en la que se visualiza y la forma en la que a veces se le sataniza de ciertas formas. Eh, si bien es cierto, hay personas buenas o personas malas, quizás sí, quizás no, porque para lo que para unos es bueno, tal vez para otros no es malo. Yo, por ejemplo, siempre hago este ejemplo porque a mí me parece que es un choque así como cultural súper grande y se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, nosotros no comemos con las manos. En la India o en otros países, ellos comen con sus manos. Y está bien, ellos han vivido toda su vida así y está bien. Y para nosotros es como raro. Yo tuve la posibilidad de conocer una persona acá que nos invitó a su casa y ellos pues tenían la costumbre así. Cuando llegamos allá, pues mi hijo estaba así como que y los cubiertos, entonces pues ellos como que ya se dieron cuenta también y nos dieron, tenía ahí sus cubiertos y todo, pero pues ellos, pero como estábamos ahí, pues mi hijo ya cogió con la mano. Entonces cuando llegamos acá a la casa de vuelta, él empezó a cogerla con las manos. Yo dije, déjame coger con las manos porque pues, es algo que ya está muy adentro de nosotros culturalmente hablando. Y él, pero es la cosa de ellos, hicimos así, no me dijiste nada. Entonces, imagínate, es como para nosotros es un choque fuerte porque es algo que te dicen constantemente no, no, no. Y se aplica mucho a los temas religiosos también porque te dicen no constantemente esto. Pero para otras personas, pues es su modo de vida y es su forma de ser y de evolucionar. O, por ejemplo, la forma en la que ellos alaban a sus diferentes dioses. Es muy interesante conocer esa clase de cosas porque te abre la visión.
y te abre hacia ver cosas diferentes y a seguir cosas diferentes. No necesariamente para que cambies tu religión o para que cambies tu esencia o tu espiritualidad, pero sí para que mires cómo hay cosas que a veces uno piensa que pueden estar mal y en realidad para otro lado, ¿no? Es por eso yo digo, viajar o irse a diferentes lugares te abre completamente la forma en la que vives, porque estamos como en una burbujita que todo lo que está pasando ahí creemos como una realidad absoluta. Pero alrededor hay diferentes cosas, entonces hay diferentes realidades para diferentes personas, entonces eso es algo como que te vuela la mente. Y en el tema espiritual es igual, en todas las cosas que hay como prácticas o como cosas para que uno pueda hacer como para establecer esa conexión más grande o espiritualmente esa conexión, pues hay infinidad de cosas hoy en día que uno puede seguir. Y a mí me parece que cuando era pues, más joven ahora, como que ahora hay más apertura para esta clase de temas. Incluso se encuentran más libros, más literatura, más información. Yo creo que hay más apertura ahora, como que la gente está teniendo como ese cambio hacia la parte espiritual un poco más. Pues sí, sabes que igual, como en todo, ¿no? Como decías, hay la gente buena y la gente mala. Entonces yo tenía una maestra que yo tomaba clases de magia y eso, ella practica la religión Wicca. ¿Sí? No, bueno, ella dice que no es religión, es filosofía, ahí yo no sé mucho al respecto, pero es lo que nos contaba. Ella, por ejemplo, nos decía que los rituales que los haces son todos prácticamente iguales, digamos, con los mismos elementos y todo. La diferencia es la intención con que tú lo haces. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, vas a hacer un ritual, qué sé yo, digamos, de abundancia. Entonces, por ejemplo, tú ahí lo estás intencionando, digamos que para ti. Está bien, porque es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas, es lo que tú en ese momento te nace y va a estar bien. Pero, por ejemplo, digamos, eh, no sé, yo le quiero mucho a mi amiguita, ya. Yo digo, por ejemplo, quiero hacer un ritual de abundancia igual para mi amiga, pero es que ella ni me pediste el ritual, ni siquiera sabes que lo voy a hacer, entonces yo estoy interfiriendo con tu energía, entonces estoy haciendo un daño a ti. Y estoy haciéndome un daño a mí porque es interferir con el libre albedrío, que todas las religiones, todo el tema espiritual, tú tienes libertad de escoger aquí. Entonces, algo tan pequeñito ya puede ir de magia blanca a magia gris y ya mismo que negra, porque ya, bueno, la magia negra y sí es como, este me hizo daño y le voy a poner una vela, algo así. Pero es la misma vela que tú le puedes poner para ti, para alguna cosa. Claro, es que todo alrededor nuestro es energía y todo se mueve a través de las energías. Entonces, por ejemplo, eso de lo que decíamos al inicio de leer las cartas, es la energía, no son las cartas, es la energía que tú le estás poniendo al intencionar esas cartas, al pensar sobre la energía de la otra persona y al hacer el tema de leer las cartas, de decir las cosas, es la energía que está alrededor. Entonces hay diferentes prácticas o diferentes cosas que uno puede utilizar como para encaminar esa energía. Entonces, obviamente, si tú le encaminas mal, o por ejemplo, a veces cuando dices o te da envidia de algo o dices, ay, que le vaya mal o lo que sea, pues de ahí estás aplicando una mala energía y pues a lo mejor esa energía pues vuela alrededor, va y pues le puede llegar a alguien o te puede rebotar a ti mismo porque todo lo que generas con una intención, ya sea buena o mala, pues regresa a uno mismo. Entonces, pues la energía está alrededor nuestro y es algo que uno tiene que aprender a manejar. Entonces, como uno la intenciona, es como va a funcionar. Si uno intenciona las cosas, pues en la forma negativa, obviamente, pues el negativismo va a llegar tal vez a la persona, pero también pues se va a quedar contigo. Em, y yo me acuerdo otra vez, bueno, allá en Ecuador siempre es que me río porque hay una ciudad allá en Ecuador que se llama Chamo. Y es que todo el mundo dice Mm. que ahí nacen las brujas. Pues yo no sé si era verdad o no, pero tal vez haya muchas.
Pero es súper chistoso porque hay un pueblito en el que dicen que nacen pues las brujas. Entonces yo creo que tal vez había en sus épocas muchas curanderas y como pues todo se desgiversó al tema de la brujería y de cosas así, pues dijeron que es la ciudad natal de las brujas. Entonces cuando conoces a alguien de por allá dices, uy, cuidado porque están las... Mi papi que es coterráneo tuyo, a él le molestan y le dicen que no es de Ribombal, es de Chambo, es brujo, pero no sé. Sí, pues es que yo ya digo antes, si tú te pones a leer a través de la historia, a través de la historia antes no había médicos, antes no había gente que estudie medicina, no había alguien que te diga. Entonces lo que había eran las curanderas o curanderos que lo que hacían era aprender sobre plantas, descubrir para qué funcionaban esas plantas y aplicaban la medicina a través de las plantas. Pero luego como ya vino el tema de los médicos y todo, entonces como que empezó a empujar esa parte y satanizar esa parte de las medicinas y todo. Y ahora la verdad es que en nuestro mundo moderno, pues todo lo que son los grandes temas de las medicinas y todo es como muy ya monetizada. Entonces, pues obviamente tratan de hacer que todas esas cosas se hagan, pero yo creo que la medicina natural ayuda muchísimo y a veces hasta más que las otras cosas. Entonces, yo creo que las cosas medicinales o digamos el tema de las plantas o de curarse uno mismo con la comida ayuda muchísimo. Em, Algo que a mí también me gusta bastante es el tema de la meditación, porque es como que tienes un espacio en el que tú te relajas, pones tu mente, aunque no puedes poner tu mente totalmente en blanco o sigues pensando ahí cualquier cosita, pero por lo menos es un momento en el que interiorizas y estás viendo qué es lo que está en ti. Y como siempre tenemos el pedacito tecnológico en nuestro podcast, pues hay ahora muchas apps que se pueden utilizar como para el tema de meditar o organizar, o incluso organizar los rituales que tú haces. Incluso hay apps que te dan la teoría de los sueños o te dan las lecturas del tarot, porque a veces el tarot lo que hace es darte como una guía o como una señal de lo que tú estás necesitando. Tienes una pregunta, pues entonces te da una pequeña respuesta de lo que necesites. Dime tú, Sí, yo ¿cuáles son creo, las prácticas que más te gustan a y ti? justo lo que estabas diciendo, ¿sabes qué? Este tema es el tema de señales, es cuando tú pides al universo, a Dios, en quien tú creas, a la divinidad en quien tú creas, pides una señal, tienes que estar atento, obviamente, ¿no? De cualquier manera se te va a presentar. Entonces, por ejemplo, el tarot es una parte. ¿Qué es lo que a mí, bueno, normalmente, qué es lo que yo trato de integrar en mi vida? Bueno, uno es protección. Sí, siempre es mejor protegerse, ¿no? Siempre es mejor tener, tener ese cachito de protección energética. Porque cuando estás haciendo algo, siempre la gente te ve y, y no siempre te ve con buenos ojos. Entonces, yo tengo, buena parte que tengo mi casa ahí protegida, pero el tema de protección lo tengo ahí. Sin embargo, por ejemplo, hay pequeños rituales, como por ejemplo el ritual de la canela, los primeros días del mes, el primer día del mes, tú coges un poquito de canela en polvo, la intención, es súper importante intencionarla, y pues desde la puerta de mi casa, hago home office, así que desde la casa, la soplas y esperas justamente el tema de abundancia para tu hogar. Em, ¿Qué más? Me gusta, ¿sabes que el tarot le he dejado de ladito? Bueno, ahora lo utilizo en tecnología, ya no lo he hecho, ahora lo hago en una app, pero porque cuando yo me pongo a leer las cartas, empieza a cumplirse las cosas, ¿no? Como que sí le pongo mucha energía y a ratos ya me asusta. Entonces, hasta ahí. Sí, es cierto que a veces como que asusta. Sí, pero es súper chévere. O sea, y ponte, por ejemplo, algo que también me gusta mucho y que de hecho yo acá lo hago mucho en mi casa con mi esposo, con mi hija, es el tema de las piedras, los cuarcitos. Por ejemplo, hubo una época en que mi hija tenía muchas pesadillas, lloraba mucho.
le intencionábamos todo chévere, un cuarcito negro, sí era un cuarcito negro, y lo pusimos debajo de su colchón y ya, empezó a tener noches tranquilas. O sea, si eso no es magia, no sé qué es, pero Sí, es que es la forma en la que uno, a veces no es el objeto como tal, a veces es la intención que tú le estás poniendo o la energía que le estás poniendo a ese objeto. Entonces, eso es lo que hace que funcione, porque el objeto como tal, yo creo que tal vez no es que tenga nada, pero la intención que tú le estás poniendo y el hecho de tener esa intención de cuidar a tu hijita y de que esté cuidada y de que ya no le pase eso, eso es lo que trae la energía y lo que engancha todo y eso es lo que hace que funcione. Y sí, el cuarzo pues lo que hace es tal vez coger esa energía y guardarse. Yo te iba a decir que en la parte tecnológica a mí me gusta una aplicación que se llama Sendero Mágico porque tiene todo lo que envuelve el tema del tarot, de los sueños. Es como que una recopilación de varias cosas ahí. A mí me parece súper chévere porque la pueden usar como para mirar ahí, darse una guía, porque a veces uno se siente como atascado, como perdido. Y el hecho como de tener una reafirmación de algo más y la intención que tú le estás poniendo a eso pues te ayuda como a sentirte mejor, te ayuda como a ver algo diferente. Y como cuenten, a mí me gustaría en este momento decirles que nos cuenten cómo es que ustedes viven la magia diaria que ustedes tienen, porque todos tenemos esa magia dentro, todos tenemos esas energías, todos tenemos esa forma de sentir las cosas o ya sea que las sentamos con mucha fuerza o sutilmente, porque a veces no le hacemos caso y es muy sutil. Pero entonces, cuéntenos ustedes cómo es que la viven, escríbanos, no se olviden de darle suscribir y darle a la campanita para que les lleguen nuestros episodios. Y eh, cuéntenos cuáles son los rituales que les gustan, cuéntenos qué es lo que opinan sobre la magia, si es que les gusta, no les gusta. Pero sí, como tú dices, Adri, todas las cosas y que uno intenciona y todo, y suceden y son ciertas. Nuestras abuelitas nos enseñaban nos hacían desde chiquitos el pasarte el huevo para la mala energía. Y ahorita me acabo de acordar, cuando mi hermana era pequeñita, la última de mis hermanas, ella como que se enfermó, hubo una reunión familiar, había mucha gente y no sé. Y entonces había una persona en específico que era una tía de mi papá y que ella decía, porque ella se enfermó ahí, lloraba y le daba como fiebre, pero de la nada, o sea, fue como extraño. Entonces ella decía, es que tal vez tiene el mal de ojo. Y entonces como que todos decían, pero dice, sí, es que a nosotros nos sabe pasar que a veces tenemos muy fuerte la mirada y damos el mal ojo. Pues yo nunca me olvido de esa escena y de esa imagen y entonces ella decía que le hagan la limpiecita para que pobrecita se pasen. Y entonces, claro, le hicieron todo y después al otro día ya no tuvo ni fiebre, ni lloraba, ni, o sea, fue así como que... Entonces son cosas que parecen extrañas, pero pues a la final es energía, ¿no? Porque tal vez esas personas tenían tanta energía cargada que pues transmitían esa energía a otras personas y eso es lo que pues, mi hermana sentía tal vez. Y entonces, o también el tema de poner, a los bebés les ponemos siempre las manillitas rojas cuando nacen, es para evitar. Yo todavía tengo la mía, aunque ya no soy bebé, pero igual me ayuda a protegerme. Sí, yo todavía tengo la mía. Y sabes que es súper interesante porque a mí me pasó que yo pues hice la mía y pues fuimos a un lugar donde había como que muchas personas todo y había una persona en específico que yo sentía como raro porque a veces uno va a lugares y se siente como una energía diferente, como pesada y se me rompió así de la nada porque pues está bien enganchada, nunca se sale ni nada y se abrió, se rompió así de la nada. Pero pues yo creo que fue como que ya no aguantó tanto mala energía tal vez y entonces se rompió. Entonces corrí a hacerme la otra, pero hay cosas que a veces y a veces uno no presta atención. Y ese es el problema que tenemos todo el tiempo, que vivimos como que pensando en todo y no prestamos atención. Si uno se pusiera a prestar atención a todo lo que pasa a nuestro alrededor, pues se darían cuenta de que pues pasan cosas tanto buenas como malas, pero pasan muchas cosas. Entonces, hay que poner más atención en las cosas que nosotros hacemos. Otra cosa que me parece a mí súper chévere también es el tema de hacer tu diario con intenciones, como que escribir lo que quieres, estar consciente de lo que necesitas y de lo que vas poniendo, pero también saber cómo pedir, porque tampoco vas a pedir así como sea, porque luego te vienen cosas que no vienen ni al caso. pues Pero sí. entonces
saber pedir. Hay que saber pedir y hay que intencionar las cosas como para tu bien y para, pues, sin afectar al resto de personas. Hay un libro que de hecho tú me recomendaste, Adris, que era de El librito azul. Hace Mm. mucho, mucho tiempo. Tú incluso me regalaste otro también que era de Connie, de la misma autora. Yo aquí le tengo. Y siempre le leo ahí y me parece muy bonito porque te guía y te enseña como que estás aquí presente, como que estés aquí. em, y entonces a veces esas cosas ayudan como a acordarte de que estás aquí, de que necesitas estar presente, de que necesitas hacer algo para sentirte mejor y para cuidar. Pues sí, 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 sabes que sí, de hecho, en mi vida, pues, en temas de libros, hay varios que a mí me han marcado y entre ellos justamente es los libros de Connie Méndez de la metafísica cristiana. Realmente esos han sido unos libros que a mí me han volado la cabeza. O sea, como, pues, no tengo, como que no tiene fallas en su lógica. No, me parece súper bueno. Otros libros que también me gustan mucho son los de Luisa Hay, especialmente el Usted puede sanar su vida. Ese, y hay otro libro que también en su momento, en un momento súper malo que tuve, alguien me recomendó, era no sé si te lo mandé también, es el de, creo que es Muero por ser yo, de Anita Morham. Son libros que en mi caso, pues, o sea, hay muchos libros más, pero en mi caso particular me han, me han explotado el cerebro. Porque como dices, ¿no? A veces uno está tan enfrascado en el día a día, estás centrándote en el exterior y, y tienes mucho potencial en ti como para avanzar y no te das cuenta. Entonces, por ejemplo, hay algo que a mí por ejemplo, del libro de Luisa Hay, de Usted puede sanar su vida, ella en una parte relata que ella está en una ciudad y que pues en ese momento no tenía nada de dinero, ni una moneda, nada. Y necesitaba trasladarse a otro lugar y no tenía manera, si no es, pues, creo que era con un taxi o algo así. No, bueno, no lo sé. Y ella le dijo, Universo, tú sabes lo que yo necesito. Lo dejo en tus manos. Y claro, después encontró un billete ahí de $5. Así. No había nadie alrededor, simplemente voló de algún lado y ya con eso ella pudo resolver lo que necesitaba en ese momento. Parecen historias que son como increíbles, pero en realidad si todos nos ponemos a pensar, a todos nos ha pasado alguna vez algún tipo de estas historias. Entonces, realmente el trabajar en nuestra espiritualidad, desde la religión, desde la magia, desde el tema holístico, desde el tema esotérico, desde cualquier aspecto que a ustedes les guste, está súper bien. Lo importante es eso, es ir hacia el lado bueno, ¿no? Hacia no dañar a los demás. Sí, yo personalmente creo que a veces uno busca cosas como que afuera, como que en las cosas materiales que uno tiene o cosas así, pero uno a veces deja de ver lo que está dentro. Y lo que está dentro, eso es lo que importa. Y esa es la magia principal que tenemos, escucharnos a nosotros mismos, escuchar a la intuición, escuchar tu cuerpo, saber cuándo parar, cuándo decir que no, cuándo en lugar de seguir y seguir y seguir, como que tienes que cumplir y no te das ese espacio como para cuidarte, pues eso es lo que hace que la energía baje y que la energía se ponga como abierta para que otras cosas pasen. Y como tú decías, sí hay historias en las que uno dice, pero eso es como, pero sí hay cosas que te pasan a veces y son cosas que tú dices, pero ¿de dónde viene? Es porque simplemente te pusiste o en manos de Dios, o en manos del universo, o de lo que creas, y creíste con tanta fervor que se van dando y el universo busca la forma en las que te va a ir dando esas cosas. Por eso digo que tienen que aprender a pedir bien las cosas, porque si Pues no, pues no viene lo que esperaban, sino algo diferente. Yo he andado haciendo últimamente unos cursos, como tú sabes,
el uno dice que transformando mi interior y el ahora estoy transformando el exterior. Y pues me parece súper chéveres porque te enseñan como, el del interior que te enseña como a descubrir qué es lo que está pasando internamente contigo. Y entonces te dan como los pasos para que tú vayas descubriendo esas cosas que te tienen como trabadas o esas cosas que te tienen como bloqueado y que puedas descargar esas cosas. Y es importante conocerse a uno mismo, porque si uno no se conoce a uno mismo, pues lo único que hace es seguir como pues, viviendo así como con lo que vaya viniendo. Y ya cuando te conoces, pues tú dices, no, pues eso es lo que tengo que cambiar o arreglar, o cuando ya decides que quieres algo para ti, entonces de eso te ayuda. Y pues cambiando el exterior es como poner en acción lo que ya estás queriendo que suceda en tu vida, porque también eso es importante, no hay que solamente esperar. Me quiero ganar la lotería, pero nunca siquiera salgo. Aunque es que ay, híjole, ese no me acuerdo el nombre, pero hay una persona que da muchos videos sobre el tema que dice que él dijo, va a ganar la lotería y le llegó pues creo que hay una historia de Jim Carrey también, que él dijo que le habían inscrito que nunca, él solo quería una bicicleta y pues él nunca se inscribió en un sorteo y su amigo le había inscrito y le llegó pues la bicicleta. Puede ser también que se den esos casos, pero pues ya tienes que estar más elevado en ese tema, nos Vibrando va está a alto. practicar más, vibrando muy alto. Pero, pero sí, a veces simplemente como que dejar que las cosas vayan fluyendo y estar confiados de que algo sucede, pero también accionar, pues porque tampoco las cosas llegan así como de Harry Potter y la magia. Pues no funciona la varita a veces tan fuerte, pero sí hay que accionar. Entonces, transformando el exterior es eso, es accionar, es como tú pones empeño en lo que deseas y lo. Y, mm, y a mí me parece eso muy bonito porque me enseñó como a conocerme un poco más, a ver el tema de la intuición un poco más y aceptar lo que tienes y lo que eres, incluso a ver cómo otras personas se relacionan con eso. Porque, por ejemplo, había una parte que hablaba sobre cómo elegir los avatars para tu vida, que son como cuatro, que es el velero, la brújula, son diferentes. Y entonces a veces tú miras a una persona y dices, pues esta persona tal vez es así y tal vez entiendes ciertas de las cosas que esa persona puede, porque es así, digamos. Y entonces eso me ayudó mucho porque me ayudó como a soltar algunas cosas que tenía. Yo tengo un compañero en el trabajo que no he logrado enganchar y pues es un suplicio trabajar con él. Pero después de haber hecho ese curso, como que dije, bueno, tal vez esta persona, eso es lo que está reflejando y eso es lo que le está pasando. Y como que me ayudó a soltar un poco y ya no me centro en lo que hace esa persona, sino como que ya como a fluir. Es muy simple, así que uno diría, "Ah, pues ya simplemente no le hagas caso", pero hay cosas que a veces a uno le minan y se quedan. Entonces, pues, pero como te ayuda a conocer diferentes cosas, entonces es importante leer y aprender cosas nuevas todo el tiempo también. Pues sí, sí, sabes que, o sea, de todo lo que hemos visto, pues la espiritualidad no es la perfección, porque somos seres humanos y como tal tenemos luces y sombras. El tema de la espiritualidad tampoco es un camino color de rosas, ahí todo lindo, todo suave. Normalmente cuando tú empiezas, como dices, a conocerte a ti y a conocer el exterior, ahí es donde tú empiezas a a sufrir, digámoslo así, digámoslo de alguna manera, porque empiezas a chocar, porque ya no culpas a los de afuera, porque ya te das cuenta que tú eres quien tiene que cambiar. Y claro, ya te diste cuenta dónde está el problema y ahora el que tiene que cambiar eres tú, porque antes es muy fácil, ¿no? Ah, es que yo tengo el trauma. Pero más que cambiar es como aceptar tu responsabilidad sobre el tema. Ujú, Porque pues, si bien es cierto, tú tienes una esencia y tampoco puedes estar como cambiando por los otros, más es como aceptar la responsabilidad que tú tienes y en lugar de dar la responsabilidad al otro sobre eso, pues si tú asumes tu responsabilidad, eso te ayuda a ti, porque tú estás venciendo, caminando hacia adelante y aceptando la responsabilidad y pues cambiando lo que, no cambiando tú, sino lo que haya que cambiar para mejorar esas cosas que están sucediendo. claro, por ejemplo, es que, mira, hay algo que he visto yo mucho. Mucha gente, bueno, los jóvenes también es, es que mi papá, es que el trauma con mi papá, es que el trauma con mi mamá, es que el trauma de porque ahora les escuché el otro día, trauma nuevo desbloqueado. ¿Qué es eso?
Entonces, claro, son traumas, traumas, traumas. Ahora como hay mucho tema del psicólogo, entonces sí, o sea, probablemente sí son traumas y probablemente sí les va a pasar y incluso nuestros hijos, por más que tratemos nosotros de ser los mejores padres, van a tener sus traumas. Lo importante es eso, o sea, es entender que tú puedes tomar acción y no dejarte llevar por las circunstancias. Ya si tus papás fueron estrictos, ya fueron. Tal vez tú necesitabas aprender algo ahí. Eh, si tus papás fueron para ti injustos, digámoslo así, ya fueron, ya fuiste, ya pasó. Es como tú dices, es aceptarlo. Y a partir de y agradecer, porque probablemente eso es lo que tú necesitabas para encontrar alguna cualidad tuya para poder trabajar en ti, justamente eso. Entonces, es eso, no es tratar de conectar contigo mismo. Y lo mágico, justo, o sea, si bien es cierto, justo lo que tú decías, ¿no? Hay las cuarzos y eso son cosas que nos ayudan al tema de la magia. Algún momento, igual yo leí en un libro, decía que todo esto es como hacer, o sea, nosotros lo hacemos porque estamos aquí en un plano material. Entonces tú necesitas como que algo en este plano para poder conectar con lo espiritual. Sin embargo, no siempre solo es decir la magia, ¿no? Como decíamos, puede ser justo el mensaje. Sabes que el otro día me pasaba que yo estaba así súper, súper mal, o sea, estaba, no sé qué me pasó. Y una amiga me escribe hace años, o sea, no me había escrito en años. Y me dice, hola amiga, que no sé qué, y me empezó a contar un montón de cosas así de su abuelita, de temas como que le estaba mal y que quería que yo le ayude a contarle un poquito y entre conversa y conversa, fue como que me llegó el mensaje a mí, un mensaje de esperanza. Y así, wow, gracias. O sea, realmente en teoría ella me escribía para pedirme ayuda, pero al final me terminó ayudando a mí. Entonces, es eso, para mí esa es la magia, ¿no? Justo las sincronicidades. Por ejemplo, ustedes que están viendo este episodio, probablemente hay algo de aquí que les hace clic. Entonces, suscríbanse para que les siga haciendo clic. Mándenos en los comentarios también. Entonces, todo esto es el tema mágico, ¿no? Y ir conectando con la gente para poder recibir los mensajes. Sí, eso que dices es muy bonito porque a veces uno no presta atención a lo que los demás están diciendo, pero a veces es de lo que alguien está necesitando es exactamente lo que nosotros también necesitamos. O es un ejemplo o es un mensaje que tú necesitas de escuchar. La espiritualidad se puede vivir de diferentes formas. No hay una sola forma de vivir la espiritualidad. No está sellado a que tiene que ser así de cierta forma. Es abierto a que cada uno conecte con su propio camino, con su propia manera de ser, con las cosas que más le resuenen. Puede ser que a una persona le guste una cosa, puede ser que a otra no. Pero si es que resuenas con algo, pues usa ese algo como para que sea tu camino y para que sea tu camino es espiritual. Y si resuenas con eso, pues qué mejor que lo uses y que te dé esa guía como para seguir adelante. Y como dijo Adri, sí, no se olviden de comentarnos, porque la idea de nosotros es crear una comunidad en la que nos sintamos seguras de poder expresar las cosas que tenemos y las cosas que como mujeres o como personas, no solo mujeres, sino todas las personas vivimos al diario, porque son cosas que a todos nos pasan, son cosas que todos queremos tal vez experimentar, que todos necesitamos y pues estamos aquí para leerles, para escucharles y apoyarles en lo que se necesite. Para crecer, justo eso es. em, Nosotros estamos aquí, bueno, ya tenemos nuestros kilómetros andados, entonces ya hemos aprendido algo. Todavía nos falta mucho por aprender, mucho por crecer, pero si les podemos apoyar en algo, a veces solamente que les escuchemos. Si quieren escribirnos con alguna historia para nosotros compartirles a través de nuestro podcast, con mucho gusto lo podemos hacer. Estamos abiertas para que nos cuenten, ya nos conocen en estos episodios, pues
lo que nos encanta, la magia, la tecnología, el bienestar, de cualquiera de estos temas, con gusto pues estamos ahí para ayudarlos, para formar una comunidad bonita, para poder todos crecer en conjunto. Sí, lamentablemente este tema es algo que podríamos seguir. Bueno, todos los temas hablamos mucho y podríamos seguir hablando horas y horas de horas, pero pues lamentablemente se nos está agotando el tiempo y tenemos ya que cerrar eh, este episodio, pero cerramos este episodio diciéndoles que creo yo que cuentan ustedes con la capacidad de manejar su espiritualidad o manejar la energía o manejar sus creencias de la mejor manera posible. No se cierren a no a las falsas ideas o a las falsas creencias de que es malo, de que no está bien. Ábranse a las diferentes posibilidades porque a veces ver el mundo desde otra perspectiva te abre muchas cosas nuevas y diferentes. No necesariamente totalmente buenas, no necesariamente totalmente malas, así que tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen y cómo lo intencionan, pero sobre todo ábranse para que sea su guía interna, para que sea la forma en la que vivan su espiritualidad, en la forma en la que vivan de una manera como más consciente, de una manera como más presente y no solamente dejarse llevar con el día a día. Pues sí, justo como lo dice Michu, el tiempo es corto, pero tenemos igual todavía de largo, podemos luego ir eh, haciendo otro capítulo solo de las herramientas como tal para que ustedes vayan conociendo, para que vean lo que a nosotros nos ha servido ya con más detalle y que pues si a ustedes también les sirve, con mucho gusto. Sí, muchas gracias, amiguita, por el día de hoy. Como siempre, Igual. me gustó mucho conversar También, contigo y estuvo muy lindo el capítulo y espero que a todos les gusten y comenten, sí, denle clic a la campanita y suscríbanse y pues tal vez este sea un mensaje para ustedes que les pues llegue. sí. Entonces, a pesar Atentos a sus guías, ¿no? Sus guías les están diciendo, por aquí es el camino, suscríbete a este podcast. Cuídate mucho, gracias Cuídate, Andy por tu amiga, tiempo. muchas gracias Gracias por a este todas. Bye. capítulo. Te quiero mucho, chao. Chao.